hay gente que probablemente estudie de manera mucho más flexible, más holgada y los resultados sean sorprendentes. Entonces, algo que ustedes tienen que aprender es digamos, esta habilidad que es contestar exámenes. No siempre es la regla, pues, pero tienen que aprender a identificar cuáles son datos clínicos y a integrar información. A lo largo de un par de años que he tenido oportunidad de preparar alumnos que van a hacer su examen nacional de residencias en varios de los cursos que me han invitado, que han sido varios, tanto aquí en la Ciudad de México como en la República, pues he tenido la oportunidad de visitar gente de Monterrey, de Mexicali, Oaxaca, Aguascalientes, León, Guanajuato, Villahermosa, que al final es algo que saben que los que han tenido oportunidad de tratarme, pues es algo que yo disfruto bastante, que es dar clases. Y me doy cuenta que muchos saben demasiado, pero no saben integrar información, no saben identificar el punto clave, no saben identificar cuál es el punto o el distractor en la pregunta, y eso lamentablemente se traduce en resultados poco alentadores o poco eh, que les representen, ¿de acuerdo? Y otro punto importante también, y eso también lo comento, es que lamentablemente, y hay varias editoriales que les podría compartir en relación a esto, una calificación no lo es todo, ¿de acuerdo? Una calificación no les evalúa al 100%. De hecho, una evaluación teórica, lamentablemente, es muy poco completa, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas más importantes y eso uno lo ve cuando entra a la residencia, por ejemplo. Entran a la residencia y hay gente que sabe muchísimo, pero a la hora de estar ante un paciente no tienen las habilidades necesarias para poder resolver el problema del paciente. Y también, por otro lado, hay gente que tiene mucho sentido común, que tiene bases muy fuertes y que con eso muchas veces logra resultados en los pacientes mucho incluso mejor que las personas de alto promedio académico. Entonces, es muy importante tratar de que ustedes tengan un equilibrio entre conocimientos y también el hecho de desarrollar este tipo de aptitudes que les van a ayudar a mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos en relación a exámenes. Hay muchos datos que les van a ser muy familiares, pero los vamos a ir discutiendo. Miren, por ejemplo, hay muchas preguntas que son teóricas. Estas realmente son las más fáciles porque las preguntas teóricas son muchas veces de saber o no saber, pero las preguntas mucho más complejas son aquellas que parten de integrar una cantidad impresionante de información. Por ejemplo, un punto importante es lo que llamamos afirmaciones laxas. ¿Qué significa esto? Cuando tú dejas una afirmación laxa, ponle atención. Recuerden que la medicina no es una ciencia exacta y esto en general se los he mencionado muchas veces en clase porque dicen, es que yo leí tal cosa, yo leí, dependiendo de la bibliografía donde ustedes revisen, pueden encontrar múltiples sobre todo aquellos que son de porcentajes. Y esto, por ejemplo, cuando hablábamos de nefro, les decía, ¿cuál es la causa más común de síndrome nefrótico? Pues depende del lugar donde lo revises. Si el artículo o el libro donde lo leíste toma bibliografía donde la población es de raza negra, probablemente la respuesta más frecuente sea focal y segmentaria, pero si el artículo que leíste fue sueco, probablemente sea membranosa la respuesta. Entonces, nunca va a ser la medicina una ciencia exacta, y esto es algo que ustedes tienen que tomar a favor. Por ejemplo, si analizan este caso clínico, este es un paciente de 66 años que lo operan hace 3 años por un adenocarcinoma de próstata. Es decir, ya te están estableciendo que hace 3 años tuvo una enfermedad neoplásica limitada a próstata, motivo por el cual fue operado con la intención de ser resecado y curado. Y resulta que actualmente el paciente tú lo ves con un antígeno prostático en 12. El primer punto es que yo puedo ni siquiera saber cuál es el valor normal de antígeno prostático. En realidad sabemos que los valores normales son menores a 4. Pero un paciente que ya le hiciste una prostatectomía radical, es decir, ya le quitaste la próstata y que tenga elevación de antígeno prostático es algo que debe llamar la atención. Y te preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones les parece correcta? Y aquí hay varios datos interesantes en esta pregunta. Y te mencionan, por ejemplo, que dicen, si en una opción dice que algo puede ocurrir o te da esa oportunidad de abrir esa posibilidad, debes de considerar que puede ser la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Por lo contrario, cuando tú das una respuesta que es categórica, que es un siempre, que es patognomónico, duda de esa respuesta. Por ejemplo, la opción 1 dice, la cifra de antígeno prostático en rango normal
está en rango normal ya que existen otras fuentes de producción del mismo. O sea, te están dando algo como muy categórico, está normal. Y además existen otras formas. Por ejemplo, la opción 3 dice, la utilización de bloqueo hormonal, en este caso, no es una opción de tratamiento. Noten cómo, de entrada, o sea, te están dando algo muy categórico que dices, no es una opción de tratamiento posible, cuando sabemos que realmente sí lo es. La última es, en caso de tratarse de una recidiva local, estaría indicado realizar cirugía de rescate para estirpar dicha masa. Igual es como, está indicado, siempre, no. Y al final la única que es mucho más flexible, que es mucho más laxa, es la opción 2, que dice, el paciente puede tener una recidiva local o metastásica. Noten que es la respuesta más laxa, es la respuesta más flexible de las 4 y es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, este es un dato. Noten que ahorita lo que estoy tratando de hacer es darle como algunos tips, algunos datos que pueden ayudarles en los exámenes. Sin embargo, no siempre es la regla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean una pregunta que sea muy, muy concreta o una respuesta muy rígida, duden de su veracidad. Ok, miren. Déjame ver, ahí está. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo opuesto. Noten que lo primero, y esto es importante también que ustedes cuando estén respondiendo exámenes, siempre lean muy bien la pregunta. No es infrecuente que contestamos, sabemos todo, pero como no leímos bien la pregunta, en realidad tuvimos un resultado no satisfactorio. Por ejemplo, aquí lo importante es que ya aquí me tengo que centrar en la opción de que me dicen que esto es falso, ¿de acuerdo? Entonces yo la que tengo que ir a buscar es la falsa, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, como las otras opciones eran flexibles, cuando me dicen el puede, entonces yo ya no puedo descartar algo que es una posibilidad. No lo puedo dejar como una falsedad absoluta. O sea, tengo que decir, si me dicen que el puede, que por ejemplo ustedes lo pueden ver en la opción 2, dicen, ¿puede condicionar insuficiencia renal? Pues sí. O sea, si un paciente tiene hiperplasia prostática, puede dar obstrucción urinaria y recuerden que hay enfermedad renal crónica por causas renales o por causas intrínsecas o inclusive pueden ser causas crónicas, pero ya te está abriendo esa posibilidad. Y al abrir esa posibilidad, pues no la puedes descartar, no la puedes dar por falsa. Otra es, ¿puede originar litiasis? Pues sí. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene hiperplasia prostática, pues lo que va a condicionar es estasis de orina. La orina va a estar todo el tiempo en la vejiga y al final eso pues pueden acumular una cantidad de minerales que al final puede dar formación de litos o litogénesis. La opción 4 dice, puede acompañarse de elevaciones de antígeno prostático. Otra vez, al final es una respuesta, es una afirmación laxa, pero como tú estás buscando el falso, no lo puedes eliminar. ¿Ok? Pero si ustedes analizan, la opción 1 y 5 son opciones que son mucho más específicas. Por ejemplo, la opción 1 dice, ¿es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre? Dices, ah, caray, pues puede que sí, o sea, no estoy seguro que no lo sea. Y la opción 5 es, la intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática. Aquí quiero que analicen, por ejemplo, cómo entre la opción 1 y 5, en la opción 5 te dice, la intensidad es directamente proporcional. Ya está otra vez cayendo otra vez en la cuestión de ser una afirmación, una condición absoluta. Entonces dices, ah, caray, esta no me gusta porque ya me está diciendo que los síntomas son directamente proporcionales al tamaño de la próstata. Entonces, lo más probable es que en este caso clínico la respuesta correcta sea la opción 1, es decir, la principal causa de obstrucción es la principal causa del tracto urinario, de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre, ¿ok? Pero ya, aun cuando no fuera la opción 1 la correcta, ustedes ya eliminaron una cantidad bastante importante de respuestas con tan solo identificar estos datos. Entonces ya nada más te quedan 50%, o sea, puede ser que ese 50% es mucho más posible que ustedes lleguen a la respuesta correcta con estos datos. A ver, otra pregunta. Igual, seguimos en este punto de las afirmaciones laxas. Te mencionan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los linfomas de la zona marginal tipo MALT en estómago o gástrico? La opción 1 te dice, se presenta frecuentemente con grandes masas adenopáticas diseminadas. La opción 2, algunos casos se curan con tratamiento antibiótico.
La cirugía radical es el tratamiento de elección hoy en día. Presentan un curso clínico agresivo. Se caracterizan por el reordenamiento del gen BCL1. Entonces, aquí, por ejemplo, seguimos con este punto de las afirmaciones laxas, donde te mencionan que algunos casos se curan con tratamiento antibiótico, es un sinónimo de que puede, ¿ok? De hecho, ustedes van a ver que los linfomas tipo MALT en general están muy frecuentemente asociados a infección por Helicobacter pylori. Entonces, cuando tú quitas ese factor, quitas la infección por Helicobacter pylori, puedes tener regresión de estos linfomas. Son linfomas de bajo grado, son linfomas con alta tasa de curación. Entonces, aquí la opción 2 es la que te da como esa posibilidad. Todas las demás son como, no, siempre es grandes masas de adenopatías. La cirugía es el tratamiento. Tienen siempre un curso clínico agresivo. Es por una mutación del gen X. ¿Ok? Entonces, lo único, hasta ahorita hemos visto 3 ejemplos que implican afirmaciones laxas. Obviamente, no vamos a llegar a conclusiones con tan solo ver 3 casos clínicos. Y es algo que siempre también les he insistido. Por ejemplo, que ustedes cuando lean un tema traten de buscar un caso clínico. Y recientemente también trato de buscar la forma contraria, de que cuando van a presentar un tema, formulen un caso clínico para que identifiquen cuáles son los elementos claves en relación al tema que están estudiando. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien, ahora vamos a lo contrario, que también ya lo vimos de alguna manera cuando veíamos el falso y el bueno. Afirmaciones restrictivas. Estas son afirmaciones muy categóricas, poco flexibles y te dicen, cuanto más rígida sea una respuesta, más probable es que sea falsa. ¿Ok? Que esto es como justo lo contrario a los datos de laxitud que veíamos en las primeras afirmaciones. Por ejemplo, aquí menciona la colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía sobre la laparotomía y te dicen, por ejemplo, la opción 5 dice, es siempre posible realizarla mediante abordaje laparoscópico. O sea, ya está otra vez diciendo, siempre es una posibilidad. Y ustedes saben que en medicina nunca nada tiene el 100%. Nunca, absolutamente nunca. Entonces, de entrada, entonces eso ya te ayuda a decir, bueno, la opción 5 no es, ¿de acuerdo? La opción 3, por ejemplo, te dice, no se asocia a lesiones de la vía biliar. Y, perdón, ahí está. La otra te dice, permite conservar la vesícula. O sea, es un hecho así como, lo operas y puedes dejar la vesícula. O sea, eso igual no tiene sentido. Dice, no se asocia a lesiones de la vía biliar. Por supuesto que se puede asociar. Entonces, el hecho que te diga que no vas a tener ningún riesgo es como cuando le dices al paciente que lo vas a meter a operar y que le garantizas que todo va a ser un éxito. Eso no es posible, ¿de acuerdo? Nunca le puedes garantizar nada, absolutamente nada a ningún paciente. Lo que tú puedes avisar, y esto sirve mucho cuando das informes a pacientes y les dices, mira, de 100 cirugías que se hacen, 95 salen bien. 5, aun cuando el paciente esté en las mejores condiciones, pueden requerir prolongar el tiempo de estancia en el hospital, pueden infectarse, puede hacer un absceso, se puede lastimar la vía biliar, pero ya le estás dando un número y eso al final es mucho más palpable por ejemplo, para los pacientes. Y por ejemplo, aquí el término 4, la pregunta 4 es una técnica exenta de mortalidad. Entonces, todas estas hablan de lo mismo, o sea, son categóricas. El no se asocia, el está exenta, el siempre, el muy puntuales, o sea, son muy de asegurar algo que no puedes en la medicina, ¿de acuerdo? Ok. Otros ejemplos igual, afirmaciones restrictivas. Vamos a analizar este caso clínico, quiero que lo lean junto conmigo. Y dice, es un paciente de 65 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro de hipotensión ortostática, taquicardia y anuria. Desde este momento yo sé que es un paciente que está crítico, que es un paciente grave, está hipotenso, está taquicárdico, tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica y, por ejemplo, ustedes saben que el término de anuria en este paciente, pues de lo que nos está hablando es que probablemente este paciente ya tiene deterioro importante a nivel de la función renal. ¿De acuerdo? Y después mencionan que la exploración física y los estudios complementarios, pues mencionan que tiene disminución de la presión, de la turgencia cutánea,
tiene elevación de la creatinina. Esto yo ya lo sabía desde el momento en el que el paciente me dicen que tiene anuria. Entonces ya no me sorprende que tenga una creatinina de 4.7, ¿ok? Y el sodio urinario es inferior a 10, que esto saben que en general lo que traduce es hipovolemia. Y después te viene ya el cuadro, te dice, el paciente refiere un cuadro de gastroenteritis de 5 días de evolución donde no ha tenido ingesta hídrica. Te preguntan que contestes la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, te mencionan, vamos a analizar la opción 2. Te dice, el tratamiento con antiinflamatorios puede ser beneficioso. Dices, híjole, puede, entonces puede que esta pueda ser una respuesta. Y aquí te dice la opción 3. Es preciso realizar siempre, ya encontré la palabra siempre, una biopsia renal en estos casos para la identificación del diagnóstico. Dices, esta no, o sea, está siendo muy categórica. Aquí encuentro otra palabra importante. Es necesario la monitorización hemodinámica invasiva en una unidad de cuidados críticos, pues tampoco, o sea, es necesario. Debe iniciarse tratamiento con loperamida. Híjole, esto me está mencionando igual como que es un hecho, o sea, eso es algo que tienes que hacer, no hay opción a dudarlo. Te quedan dos opciones, te queda la opción 1 y 2, que son que tienen el término puede. Entonces, el hecho de tener el término puede, pues ya te abre la posibilidad de que una de esas dos puede ser la respuesta correcta. Ahora, cuando yo analizo que el paciente está anúrico y que además tiene creatinina alta, pues es una mala idea darle un antiinflamatorio no esteroideo, ¿de acuerdo? Porque entonces le estoy quitando los mecanismos de autorregulación renal. Al bloquear a las prostaglandinas, pues impido que se vasodilate la arteriola aferente y esto, pues, permita que se hipoperfunda el glomérulo. Entonces, al final, este caso quedó solo entre dos posibles respuestas. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando ustedes además van estudiados hacia el tema, pues es mucho más fácil. Aquí estamos viendo temas pues, de muchas áreas. Muchas de estas ni siquiera son áreas en las que yo me desempeño mucho, pero lo que quiero mencionarles es como los datos claves o los datos que les pueden ayudar a contestar exámenes. Y también, bueno, identificar cuando alguien como médico te dice algo muy categórico, pues también eso te hace dudar de la veracidad de quien te lo está diciendo. Ahí está. Ok, entonces al final dices, no confíes en opciones de redacción muy restrictivas, es decir, el nunca, el siempre, en todos los casos, frente a respuestas como debe, es obligado, necesariamente. Y todas estas de lo que te están haciendo es te están limitando, están dando respuestas que no son cuestionables. La palabra patognomónico es tan restrictiva como siempre o nunca. Quiero recalcar que estos datos o estos ejemplos que les estoy dando no son míos, ¿eh? O sea, no son de que yo los haya inventado. Esto es de parte de una bibliografía de una persona que se dedica o ha tenido mucha experiencia en la realización o en la evaluación de exámenes MIR, que son un grupo de exámenes, son un tipo de exámenes realizados en España para el acceso a especialidades médicas. Entonces, pues puede que esto tampoco sea la regla para un examen como el nacional. El nacional tiene todavía otros retos, como el hecho de no estar muy bien estructurado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vienen otro grupo de respuestas que son las afirmaciones idénticas. Evidentemente ustedes tienen que contestar solo una respuesta y esto es algo frecuente porque de manera no rara me toca observar que en los exámenes alguien levanta la mano y te dice, doctor, es que esto puede. Pues sí, cuando tú me haces esa pregunta es porque probablemente estás entre esas dos respuestas, ¿de acuerdo? Porque son idénticas y ustedes se ríen porque saben que es verdad y me levantaban las manos en cada examen y, oh, doctor, pero es que pueden ser ambas. Ok, estás entre el 50% de llegar a la respuesta correcta. Ya las demás ya las descartaste, ¿de acuerdo? Esa es la complejidad de la pregunta. Entonces, solo existe una respuesta correcta. La respuesta correcta debe ser diferente a las demás y si encontramos dos afirmaciones idénticas, te mencionas que en estos casos, por ejemplo, se descartan entre sí. Vamos a analizar esta pregunta. A la hora de atender pacientes en situaciones graves y complejas, ¿cuáles son las dos actitudes esenciales para una relación médico-paciente? Evidentemente no van a decir lo mismo, no van a estar escritas igual, pero el mensaje es el mismo. Por ejemplo, dicen que la respuesta 1 y 4 dicen prácticamente lo mismo, o sea, conocimientos y seguridad. La opción 1 y 4, conocimientos y seguridad. Y por otro lado, asertividad de estrés.
¿Ok? Entonces, van prácticamente en el mismo tenor, en la misma dirección, y te quedan la opción de tenacidad y constancia o empatía y comprensión. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, la respuesta que queda como correcta es la respuesta de comprensión, empatía, pero al final también ustedes tienen que encontrar cuáles pueden llevar el mismo sentido y entonces probablemente entre esas dos puedan o bien descartarse o puedan bien que también ahí esté la respuesta correcta. Pero bueno, todos estos son mensajes, son ideas, ninguno es regla, quiero que lo tengan claro, ninguno es que me dijiste que eran afirmaciones laxas o afirmaciones restrictivas, ¿no? O sea, son elementos que les ayudan a tener datos para contestar exámenes. Ok, bueno, noten aquí otra vez, otra pregunta. Respecto a la adenocarcinoma de próstata, señale la falsa. Déjenme ver, tengo un mensaje, tengo aquí, me sentí muy identificada. Ah, ok, sí, ya sé. Bueno, entonces, respecto a la adenocarcinoma de próstata, señale la falsa. Y esto es algo súper importante. Le digo que a veces desde aquí empieza el problema, porque no identificamos lo que nos están preguntando. Te dicen, por ejemplo, es típicamente multicéntrico. Entonces, esto me hace ver que está en varias zonas de la próstata. Y después viene la segunda opción que dice, tiene distintas zonas de diferenciación dentro del mismo tumor. O sea, prácticamente va en el mismo sentido, se apoyan. Entonces, estas dos prácticamente van de la mano. Después, te dice que la opción 3 y 5 también se apoyan entre sí. Te dicen, es hormonosensible y la opción 5 dice, son más eficaces o no hay quimioterapia actual que sea más eficaz que la hormonoterapia. Entonces, este dato con la hormonosensibilidad, pues prácticamente van de la mano. Entonces, dices, estas las voy a eliminar porque van de la mano o están diciendo lo mismo. Entonces, la respuesta correcta en este caso es que el 70%, en el caso del adenocarcinoma de próstata, es periférico, ¿de acuerdo? Es periférico y este es uno de los motivos por los cuales el tacto rectal en la evaluación de la glándula prostática pues nos permite identificar si hay zonas pétreas, por ejemplo, zonas endurecidas que puedan sugerir una zona o un foco neoplásico. ¿Ok? A ver. ¿Puedo cambiar? Ahí está. Bueno. Ok, bueno, vamos a analizar otro dato que es afirmaciones similares pero distintas, el parecido sospechoso. Por ejemplo, dice, una paciente diagnosticada con bocio multinodular es sometida a una tiroidectomía total. La imagen muestra el campo quirúrgico al finalizar la intervención del lado izquierdo y dicen cuál es la estructura señalada con la pinza quirúrgica. Si ustedes ven la opción 1 y la opción 3, son opciones que son completamente diferentes, ¿no? Conducto torácico y nervio vago, pero la opción 2 y 4 te mencionan que es el nervio laríngeo. La diferencia aquí es qué nervio es. ¿Es el nervio laríngeo superior o es el nervio laríngeo recurrente? Entonces, el hecho de que sean afirmaciones similares, pero a su vez distintas, en general también nos hace pensar que en alguna de esas tenemos la respuesta posible, la respuesta correcta. Y aquí ellos lo denominan como el parecido sospechoso. Ojo, todas estas preguntas podríamos discutir, podríamos no estar del todo de acuerdo y es válido, ¿de acuerdo? Es válido. Y de hecho les voy a compartir algo. Cuando ustedes se presenten, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes van a presentar en algún momento el examen nacional de residencias y les invito a que cuando les toque eso, lean la convocatoria, ¿de acuerdo? Lean la convocatoria. ¿Por qué? Porque en la convocatoria ustedes van a analizar que la respuesta de la convocatoria escribe, las preguntas se realizan en forma de casos clínicos seriados y las respuestas son en la modalidad de mejor respuesta posible. ¿Ok? En la modalidad de mejor respuesta posible. De ahí de entrada ya estás viendo que la respuesta no es 100% objetiva y que puedes tener dos mejores respuestas, dos mejores resultados, pero tú tienes que encontrar la que sea poco mejor. ¿De acuerdo? Por eso te dicen la mejor respuesta posible y eso es muchas veces lo que hace complejo el examen. ¿Qué pasaría si uno hiciera exámenes donde no hubiera donde no hubieran opciones, o sea, donde dijeras, no sé, la causa número 1 de cáncer en mujeres es cáncer cervicouterino? Pues en México, pues eso es prácticamente casi incuestionable. ¿Por qué? Porque sí lo es, ¿ok? Pero probablemente si yo leo una bibliografía americana,
definitivamente no es el cáncer cervicuterino, es el cáncer de mama. ¿No? Entonces depende mucho del lugar y tienen que adecuarse a lo que van a contestar. Entonces, estos ejemplos que yo les estoy mostrando ahorita, que son ejemplos muy de MIR, son muy ejemplos de, pueden no ser tan útiles en nuestros exámenes aquí en México como el ENAD. Pero al final, lo que quiero dejarles claro aquí, o quiero pues dejarles al menos esa inquietud, es que el contestar exámenes puede ser una habilidad también que ustedes tienen que aprender. ¿Ok? Es una habilidad y la tienen que fortalecer y no tienen que contestarla ahorita. Y como les dije al inicio, hay gente muy buena contestando exámenes, muy buena, de verdad. Y hay gente que dice, híjole, pero ¿por qué le fue tan mal si es un genio? Todo lo contesta y se sabe todas las respuestas. Y al final cuando les toca el examen no les va como deberían, ¿de acuerdo? No les hace, no honra ese grado de conocimiento. Bueno, vamos a ver otras opciones. Por ejemplo, aquí, siguiendo en el mismo sentido de las afirmaciones que son similares, por ejemplo, ustedes analizan la siguiente pregunta. A ver, ahí está. Hombre de 34 años que consulta por fiebre y malestar general. En la historia clínica se recogen como antecedentes de relaciones homosexuales desde hace 4 meses con una nueva pareja. 2 meses antes de la consulta tuvo una lesión ulcerosa en la glande indolora, ¿de acuerdo? Esta lesión ulcerosa en glande indolora, pues en general, pues nos puede orientar a sífilis, ¿de acuerdo? Entonces me dicen, se solicitan pruebas, el VIH es negativo, tiene un RPR positivo, te dicen, ¿qué tratamiento indicaría en este paciente? Dices, opción 1, ninguno. Opción 2, penicilina G. Opción B, benzatínica. Opción 4, ceftria. Opción 5, benzatínica. Si ustedes analizan la opción 3 y 5, en general son muy parecidas. O sea, son muy similares. O sea, ambas son benzatínicas, ambas la misma dosis, ambas la misma vía de administración intramuscular. Lo único es el número de dosis. En la opción 5 es una dosis única, que es la respuesta correcta. Y la opción 3 son 3 dosis en 3 semanas consecutivas. ¿Ok? Entonces, pero de entrada ya identificaron unas que se parecen muchísimo y entonces también pueden ser que ahí estén la respuesta correcta. Por otro lado, te dicen, ¿qué alteración electrocardiográfica es sugestiva de tamponamiento cardíaco? Esta es una pregunta muy teórica también. Por ejemplo, ustedes ven aquí las opciones de alternancia eléctrica y alternancia mecánica. Dices, híjole, estas opciones igual tienen el mismo término alternancia. Sin embargo, al ser tamponamiento cardíaco, dices, esto no tiene nada que ver, la opción 1 no tiene nada que ver con el sistema de conducción. O sea, el pericardio es la porción más externa del corazón y esto no está a nivel endocárdico, no está a nivel del sistema de conducción. Pues. La opción 1 la eliminas. La alternancia mecánica se referiría si el problema está a nivel miocárdico, por ejemplo. Pero no, en este caso, recuerden, es el pericardio el que finalmente puede tener, es el que tiene, el que impide que se dé esa expansión o ese volumen telediastólico propio o necesario para mantener el gasto. Y por ejemplo, la opción 3 y 4 también comparten de que te están diciendo cavidades derechas. Y aquí, recuerden que si yo imagino el tamponamiento cardíaco, lo que está ocurriendo aquí es que tengo probablemente una cantidad importante de líquido pericárdico que lo que hace es que el corazón no se expanda, ¿de acuerdo? Entonces el problema va a ser sobre la diástole, sobre la dilatación, no sobre la sístole. La sístole sería una condición asociada a un infarto o sería asociada a una miocarditis, algo que esté dando que la fuerza con la que se contrae el miocardio esté alterada. Aquí el problema no es la fuerza, sino es que no le permite la dilatación y por lo tanto no se da un buen llenado del ventrículo y por lo tanto el volumen sistólico pues va a ser por mucho menor. La respuesta aquí era la opción 3. Noten aquí cómo ya, por ejemplo, para contestar esa pregunta, pues ya combiné otros conocimientos, ¿de acuerdo? Ya combiné otros, pues es incuestionable. No les voy a dar una receta de cocina con la que van a contestar exámenes en todas las áreas de la medicina, ¿no? Tienen que saber elementos de sístole, diástole, qué pasa, pericardio, endocardio, miocardio, o sea, para eso hay que estudiar, pues, pero al final son elementos que nos ayudan a contestar preguntas. A ver. Ok, afirmaciones opuestas. Cuando hay dos opciones o contradictorias, una es falsa y otra es cierta. Por ejemplo, mujer de 80 años que acude al servicio de urgencias a las 4 de la madrugada por referir disnea en reposo. Noten, disnea de reposo de aparición súbita. ¿Ok? De aparición súbita. Y esto
en general, recuerden que cuando ustedes tienen un padecimiento súbito, una de las condiciones que tienen que considerar, por ejemplo, son condiciones vasculares. Y esto he tenido la oportunidad de compartírselo ya varias veces. ¿Cómo se presenta un evento vascular cerebral, un EBC súbito? O sea, el paciente dice, doctor, hace una hora estaba bien y ahorita no puede hablar. ¿Cómo se presenta un infarto agudo al miocardio? El paciente te mencionan igual, doctor, empezó con dolor y dificultad para respirar desde hace 30 minutos. ¿Cómo se presenta una tromboembolia pulmonar, que al final también es una condición vascular, pues también es súbita, es rápida? ¿Cómo se presenta una hemorragia subaracnoidea? ¿Cómo se presenta una apoplejía hipoficiaria? Tienen las características de ser súbitos, de ser... Entonces, eso de entrada a mí me hace pensar la posibilidad de que sea algo de tipo vascular. Pero bueno, además tiene tos seca, tiene dolor torácico opresivo irradiado a cuello y es una mujer de 80 años. Y además, no solo eso, fue una condición abrupta, pero además llama la atención que la paciente es hipertensa, que ya tiene antecedente de un infarto, la paciente llega gravemente hipertensa, taquicárdica, taquipnéica, llega hipoxémica, llega con menos de 90 de saturación de oxígeno y tiene crepitantes. Es decir, esta paciente llegó en falla cardíaca, ¿de acuerdo? Llega en falla cardíaca y además tiene datos que te hacen pensar que el paciente tiene una condición isquémica, que es inversión de la onda T en la cara anterolateral extensa, de 1 a B6. En la radiografía, yo ya voy a ver lo que yo ya estoy sospechando, que tiene falla cardíaca, es decir, tiene edema agudo de pulmón, tiene alas de mariposa. Y además tiene un BNP elevado, que recuerden que el BNP se eleva ante condiciones como son insuficiencia cardíaca. No es la única causa, pero en general es un dato de sobrecarga del ventrículo. Entonces, al final todo esto lo puedo concluir como un paciente con insuficiencia cardíaca probablemente asociado a cardiopatía isquémica, ¿ok? Cardiopatía isquémica. ¿Qué me hace pensar que el paciente tiene cardiopatía isquémica? Pues número uno, que ya tuvo un infarto previo. ¿Qué me hace pensar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca? Pues que está hipoxémica, que la paciente tiene edema pulmonar, esto manifestado por alas de mariposa en la placa, y además que tiene un factor precipitante, que es la isquemia, y esto manifestado por una inversión de la onda T y además del dolor torácico opresivo. Entonces, al final todo esto, todos estos elementos los puedo concluir o los puedo resumir diciendo, es un paciente con falla cardíaca que además el detonante fue isquemia coronaria. Y te preguntan cuál es lo falso en relación a esta pregunta, cuál es el dato, cuál es lo que no es correcto. Entonces te menciono. Le colocaría ventilación no invasiva, pues mejora la oxigenación, la función cardíaca y reduce la necesidad de intubación orotraqueal. La opción 2, la administraría morfina porque reduce la precarga y mejora la disnea y la ansiedad. La opción 3, le administraría nitroglicerina intravenosa por sus efectos venodilatadores y vasodilatadores coronarios. Opción 5, al administrar furosemida se reducirá la precarga antes de iniciar el efecto diurético. Pues sí, la furo también tiene cierto efecto venodilatador y por lo tanto, aun cuando no haya eliminado exceso de agua, pues al final tiene ese efecto venodilatador que puede también mejorar la precarga, ¿no? Entonces te dicen, las opciones 2 y 3, bueno, dice 2 o 3, pueden dar pistas a favor de una u otra. Te dicen nitroglicerina intravenosa y nitroprusiato. Entonces, dice, el nitroprusiato es el vasodilatador recomendado. Dice, señale lo falso. ¿Qué opinan ustedes de este caso clínico? A ver, ¿dónde están? Para que no se me duerman, ¿quién está por ahí? Pues también me parece interesante que sean, o sea, los medicamentos que son correctos para administrarle al paciente, precisamente son el acrónimo de darle la mano al paciente. ¿Cómo? Ajá. Oxigenación, morfina, nitroglicerina. ¿Te acuerdas? Pues Mona, es ¿no? que darle la mano al paciente suena extraño. Suena Yo sé mejor que darle la mano. hay que darle la mano, sí, también, pero además el manejo que tú referías ahorita era mona, ¿no? M, morfina, oxígeno, N de nitroglicerina y por otro lado A de, ¿qué es mona? La A ya se me fue. ¿Alguien se acuerda? Aspirina. ¿Aspirina? Aspirina. No estoy seguro, pero sí, es aspirina, ¿de acuerdo? Bueno, pero bueno, eso es una estrategia. Pero bueno, por ejemplo, aquí vienen dos opciones. Dice, la nitroglicerina intravenosa por sus venos. Aquí ya me están dando dos opciones. Ahora, el problema es que el nitroprusiato es un fármaco que en general es muy potente, ¿de acuerdo?
es muy potente y en un paciente que tiene un infarto anterolateral extenso, cuando tú das un fármaco de estas características, incluso puedes llegar a condicionar hipotensión. O sea, el paciente está en falla cardíaca, o sea, está hipertensa, pero a expensas de activación de muchos sistemas. Simpático, antidiurética, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, si tú le das un fármaco demasiado, puedes bloquear toda esa respuesta y al final el paciente se puede ir hacia el otro extremo. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí esta era una pregunta mucho más teórica, tiene más datos para contestar con elementos teóricos. A ver. Ok, a ver. Muy bien. Mujer de 27 años, hace 12 horas presentó acúfenos e hipoacusia intensa de oído derecho. Noten, es un dato muy local. Además, tiene cuadro de vértigo. Entonces, eso me hace pensar, si el paciente además tiene síntomas de acúfenos, hipoacusia y vértigo, probablemente estamos hablando de un problema de oído medio, ¿de acuerdo? No refiere a antecedentes de vértigo, la otoscopía es normal. Entonces, aquí el hecho de que me diga que la otoscopía es normal, entonces eso también ya me está apoyando a que el problema no es de oído externo, no es de oído, la combinación de hipoacusia, acúfenos y vértigo me hace pensar que el problema es de oído medio. Se observa una hipoacusia neurosensorial de más de 50 decibeles con peor audición para las frecuencias agudas. Dice, señale la afirmación falsa. Estas quiero decirles que en lo particular, en mi forma de ver, las preguntas falsas o siempre buscar la falsa también no es tan sencillo, también puede llegar a ser bastante complejo y de hecho por eso también muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? No hagas preguntas así, o sea, no hagas preguntas puntuales, no pongas el excepto, no pongas una doble contradicción, porque eso le aumenta mucho mayor la complejidad y no necesariamente es útil para fines de evaluación. Entonces, por ejemplo, te dan opciones de la opción 2 y 4. A ver, permítame. Aquí está. Dice, si se trata de una sordera brusca idiopática, los tratamientos más utilizados en esta patología son los corticoides y vasodilatadores vía sistémica y en altas dosis. Y dice, la opción 4, lo único que podemos hacer es tratar el vértigo con sedantes vestibulares. Noten cómo esta opción dice, híjole, o sea, nada más podemos hacer esto. Lo único que podemos hacer esto ya de entrada también está limitando las opciones, solo casándose que lo único que puedes hacer es dándole un sintomático, entonces con eso pues encuentras la falsa. Sin embargo, cuando ves la 2, por ejemplo, te da opciones, te dice, los tratamientos pueden ser corticosteroides, pueden ser vasodilatadores, además se lo puedes dar por vía parenteral, pueden ser en dosis altas, te está dando opciones, pero la opción 4 es, no, lo único que podemos hacer es síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya de entrada nos apoya a encontrar la falsa. Te dicen miren, aquí tengo varios expertos en miocardiopatías. Esos temas, ¿quién fue el que? Déjeme ver quién me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero sí sé que son expertos en miocardiopatía, por lo tanto no van a tener problemas. Con respecto a la cardiomiopatía alcohólica, señale la afirmación correcta. Aquí en el caso es cuál es la verdadera. La fracción de eyección habitualmente es normal. Si el paciente abandona a tiempo el hábito de consumo de alcohol, tiene un carácter reversible. El índice cardiotorácico se altera poco en esta variedad de miocardiopatía. Noten, si ustedes recuerdan, la cardiomiopatía alcohólica da miocardiopatía dilatada, ¿o no? Da miocardiopatía dilatada. Entonces, si da miocardiopatía dilatada, el problema va a estar sobre sístole. Y al tener sístole alterada, la fracción de eyección no va a ser normal, ¿de acuerdo? Vas a tener una fracción de eyección disminuida a expensas de un problema sobre la sístole. Por otro lado, te viene la opción 3. ¿Qué pasa con un paciente con miocardiopatía dilatada? Pues lo que va a desarrollar es cardiomegalia. Por lo tanto, el índice cardiotorácico no va a ser normal. O sea, el índice cardiotorácico pues, se va a aumentar. Y después te viene la opción 4. Incluso en estadios precoces, el pronóstico es ominoso. O sea, ya igual ahí nos está mencionando, ya bailó Berta, ya no hay más. El pronóstico es ominoso a corto plazo, no hay nada que hacer, ¿ok? Entonces, la opción más apropiada aquí es la opción que dice, si el paciente abandona a tiempo el hábito enólico, tiene un carácter reversible, ¿ok? Entonces, aquí ya ustedes combinan condiciones, elementos teóricos con encontrar dos que pueden ir prácticamente de manera, pueden ir contrarias. La opción 2 dice, es reversible, y la opción 4 es, no es reversible, les va de la patada. Entonces ya estás encontrando dos preguntas que son
completamente contrarias. Entonces dices, a ver, ¿cuál de esas dos es la que verdaderamente es la correcta? Una dice que el pronóstico es catastrófico y otro dice, si deja de consumir alcohol, le puede ir bien. Siguiendo en esto mismo, encontrando las contrarias. Mujer de 75 años acude por consulta de insomnio. Refiere que desde hace años se despierta por la noche con sensación de hormigueo. ¿Cómo se llama esto? Se llama parestesias, ¿de acuerdo? Este paciente tiene parestesias. Es una mujer añosa, género femenino. Quemazón en las piernas, o sea, tiene parestesias y a veces en los brazos. Nota mejoría al mover las piernas, pero los síntomas recurren durante el reposo, por lo que no puede volver a conciliar el sueño. ¿Ok? Es decir, el paciente está constantemente moviendo las piernas, probablemente por... Este cuadro nos podría orientar al diagnóstico de síndrome de piernas inquietas. ¿Ok? Entonces, las parestesias, los síntomas que ocurren en el reposo, que no la dejan dormir. Recuerden que los trastornos, sobre todo, por ejemplo, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, de manera no infrecuente puede asociarse con síndrome de piernas inquietas, ¿verdad, Memo? Sí, doctor. Vale. Entonces, síndrome de piernas inquietas. Entonces, por ejemplo, aquí nos da la opción 1, que dice, el diagnóstico se basa en criterios clínicos. Y por otro lado, la opción 4 te dice, el diagnóstico se confirma con biopsia muscular. Es decir, ya te están haciendo dos preguntas en relación a cómo voy a establecer el diagnóstico. Uno es categórico, dices, no, pues con el interrogatorio y la exploración física tienes el diagnóstico. Y el otro se va hacia el otro extremo y te dicen, no, tiene que ser una biopsia de músculo, ¿de acuerdo? Entonces, ya encontraste dos completamente contradictorias. Cuando son así, ahí puede que esté la respuesta. Ahora, una pregunta, a ver, para tratar de llamar su atención. ¿Están viendo neuro? Sí. Ah, son expertos en neuro. A ver, ¿quién me dice cuál es el mecanismo de acción del pramipexol? O del ropirinol. Antagonistas dopaminérgicos. ¿Qué son? Perdón. Agonistas dopaminérgicos. Ok, son agonistas dopaminérgicos no ergotamínicos, a diferencia de bromocriptina, ¿de acuerdo? Bromocriptina es un agonista dopaminérgico, pero es ergotamínico, mientras que estas no lo son. Ok, a ver, Pau, dime un inhibidor de monoaminoxidasa B que sea útil en el manejo de Parkinson. ¿No? Selegilina, ¿no? Todo menos ¿Cuál? farma. Selegilina. Es correcto. Selegilina es la respuesta correcta. Bien. Muy bien. Neuro es muy fuerte. Nada es muy fuerte en realidad, pero ahí va. Bueno, vamos a ver otra pregunta. La oveja negra le llaman en este libro. Dicen, si tres respuestas tienen una característica común, es muy probable que la opción restante sea lo que estás buscando. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes síntomas no se encuentran entre los efectos adversos potenciales de los antidepresivos tricíclicos, siguiendo con fármaco? Recuerden que los antidepresivos tricíclicos tienen efectos anticolinérgicos, ¿de acuerdo? Anticolinérgicos. Y todos los que ustedes ven, por ejemplo, en la opción 1, 2, 3, 4, son efectos anticolinérgicos. La resequedad de la boca, el estreñimiento, la retención de orina, retención urinaria aguda. Noten, si el paciente tiene un efecto anticolinérgico, pues va a tener repercusión sobre el intestino, por lo tanto puede que el paciente desarrolle íleo y a nivel urinario que el paciente tenga disminución de la fuerza contractibilidad de la vejiga y esto de retención de orina. A su vez también pueden tener hipotensión ortostática. La disinesia tardía no es un efecto adverso. La disinesia tardía es un efecto adverso de otro grupo de fármacos. ¿De cuál? Levodopa. Godopa. ¿De cuál? Levodopa, ¿no? De levodopa puede ser una y otra puede ser... También puede ocurrir, aunque menos frecuentemente, asociado a antipsicóticos, ¿de acuerdo? A ver, vámonos. Después viene otra pregunta y te dice, acude a la revisión programada encontrándose sintomático un hombre de 50 años diagnosticado con poliangiitis con granulomatosis. Aquí tengo varios expertos en poliangiitis con A ver, no manchen, esta es pregunta fácil para ustedes. Ahí les va. Te dicen 10 años antes y sin tratamiento desde hace 5. La radiografía de tórax, análisis de sangre y sedimentos son normales. Es decir, tuvo poliangitis con granulomatosis. ¿Cómo se llama esa enfermedad?
¿Cuál es el epónimo de esa enfermedad? Que ya no le llamamos así. Granulomatosis de Wegener. Wegener, porque fue un médico nazi, ¿no? Entonces por eso ya no lo llamamos así, lo llamamos como granulomatosis con poliangiitis. De hecho, por eso las asociaciones internacionales ya han ido quitando esas nomenclaturas, tanto de Wegener como de Schur-Strauss. Ok, te dicen que tiene anticuerpos ANCAS positivos a títulos de 1 en 320 y tiene positividad para C-ANCA, es decir, contra antiproteinasa 3, que antes habían estado negativos. Te preguntan, ¿cuál es la actitud terapéutica más aconsejable? Noten, sabemos que tenemos una enfermedad que es de carácter autoinmune, es una granulomatosis con poliangiitis. Tuvo la enfermedad, está en vigilancia, pero cuando ustedes analizan, por ejemplo, el caso clínico, se dan cuenta que el paciente prácticamente está asintomático, ¿o no? O sea, el paciente está asintomático, o sea, llega a su consulta y tiene VH normal, placa normal, no tiene cilindros eritrocitarios, no tiene eritrocituria dismórfica, no tiene acantocitos. Lo único que tiene es que subieron los anticuerpos, nada más. Entonces, dice, subieron los anticuerpos, ¿qué hago? ¿Le doy inmunosupresión? Porque cualquiera de las tres opciones iniciales, 1, 2 y 3, es darle inmunosupresión ruda. La opción 1 es darle corticosteroides, la opción 2 es darle ciclofosfamida y la opción 3 es darle micofenolato de mofetil. Entonces te das cuenta que las tres implican dar inmunosupresión. Y el paciente está asintomático. Lo único, esto sería el ejemplo perfecto de cuando tratamos un laboratorio y cuando no tratamos al paciente. Estamos tratando un laboratorio y no al paciente. Entonces dices, vigílalo. Pero en lugar de verlo cada 6 meses, a ese paciente mejor cítalo en 2 meses o en 3 y darle datos de alarma. Si empieza con fiebre, dificultad para respirar, pérdida de peso, hiporexia, edema, hematuria, entonces ese paciente le das la indicación de que acuda a urgencias antes de la visita programada en 2 meses. Otro ejemplo así de esto que nos menciona como la oveja negra, que son cuando una va solita, ponle atención, dice, mujeres 78 años con antecedentes de diabetes tipo 2 en tratamiento con hipoglucemiantes orales, el paciente tiene hipertensión en tratamiento con betabloqueadores, IECA, insuficiencia cardíaca congestiva grado 1, la paciente tiene una FEBI de 48%, es decir, tiene disfunción sistólica, esto ustedes ya lo saben. Actualmente está sintomática, la paciente tiene un buen estado funcional y hace 2 años la paciente notó que tuvo masas o bultos en el cuello, le hicieron una biopsia y encontraron un linfoma folicular que en general es un linfoma no Hodgkin, que muchos de estos en general lo único que hacemos es vigilarlos, el linfoma folicular. Le hacen estudios, te dan cuenta que el paciente no tiene anemia, tiene buena hemoglobina, tiene buenos leucos, el diferencial es normal, tiene plaquetas normales, tiene infiltración del linfoma folicular, pero esta infiltración no le está trayendo ninguna repercusión en citopenias. Es decir, a pesar de que el paciente tiene infiltrada la médula ósea por un linfoma folicular, ni tiene anemia, ni tiene leucopenia, ni tiene trombocitopenia. Ahora, lo que sí tiene en límite alto es la creatinina para ser una mujer ya añosa, ¿qué edad tiene? 78 años. Ahí está. Tiene una DHL normal y la TAC tiene unas adenopatías que son muy pequeñas, menores a 3 centímetros. Te preguntan cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado. Si te das cuenta, si analizan esta pregunta, noten cómo la opción 1, 2 y 4 son darle con todo, o sea, darle rituximab, ciclofosfamida, oncovin, que es vincristina, adriamicina, que es doxo, y prednisona. La opción B es darle ciclofosfamida, vincristina, prednisona, y la opción 4 es darle rituximab y bendamustina. Entonces, noten cómo la opción 1, la opción 2 y la opción 3 es darle quimio, y la opción 4 es no darle nada, es únicamente vigilarlo, y cuando analizas otra vez y vuelves a leer el caso clínico, te das cuenta que el paciente, pues, en general, ya tiene varias comorbilidades como son insuficiencia cardíaca, pero voy a recalcar este dato. Asintomática, ¿de acuerdo? Asintomática. Entonces, esa paciente la vas a vigilar. ¿Qué pasa si a una mujer de 78 años le das una quimioterapia así de intensa? O sea, lejos de mejorarle, puedes condicionarle riesgo de infecciones, de intolerancia a la vía oral, ya tiene una creatinina 1.5, se empieza a estar vomitando, nauseosa, tiene un proceso infeccioso agregado, una neumonía. Entonces,
probablemente le estés dando más problemas que beneficios a un linfoma que está teniendo un carácter indolente, que está teniendo un carácter de no darle síntomas a los casi 80 años de edad. Ok, y después te mencionan otra pregunta, esta es una pregunta teórica, te dicen, ¿cuál de los siguientes signos clínicos no se observa la neurona motora inferior? Que esto es sumamente importante también. Ustedes tienen que tener muy claro cuáles son datos o elementos que te hacen ver que el paciente tiene una lesión de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Eso es categórico, o sea, eso es una de las cosas que tienen que sabérselas súper bien. De hecho, se me ocurrió una pregunta. ¿Qué enfermedad se caracteriza por tener fasciculaciones linguales, deterioro respiratorio, de hecho mueren por insuficiencia ventilatoria y además tienen la peculiaridad de dar involucro tanto a motoneurona superior como a motoneurona inferior? ¿No? Esclerosis. ¿Cuál? Esclerosis. ¿Esclerosis múltiple? Pues lateral amiotrófica puede ser, ¿no? Ah, esa es la respuesta, no es lo mismo. Esa era la respuesta. Bien. La esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig, ¿de acuerdo? Que fue un beisbolista muy famoso. Entonces, esclerosis lateral amiotrófica. A ver, Camila, lúcete, pues. ¿Cuál es el único fármaco aprobado para el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica? También es súper fácil. Esa se la tienen que saber porque es el único aprobado. Aumenta como 48 horas la sobrevida del paciente, pero bueno, es el único aprobado. No, eso sí, no ¿No? sé. ¿Alguien se la sabe? No sé, la ¿No? verdad. Riluzol, así se llama el fármaco, Riluzol. Es un fármaco que la verdad aumenta un par de meses la sobrevida de los pacientes, pero es el único que está aprobado para esta enfermedad. Lamentablemente no hay un tratamiento eficaz para esta entidad. Es una de las enfermedades que los neurólogos no desean hacer, no desean establecer el diagnóstico. Ok, entonces te menciona, y por ejemplo te das cuenta que parálisis, amiotrofia, fasciculaciones, arreflexas, pues van en el mismo sentido, y una que es prácticamente como la oveja negra propiamente hablando, es la hipoestesia, es la que no va. Ok. ¿Cómo van? ¿No se han aburrido? ¿No? A ver, ya Regina estaba hasta durmiendo, ya vi que hasta cabeció, ¿no? A ver, déjenme ver, es que nada más puedo ver a 12 personas, quiero ver a los demás. ¿Cómo le hago? Olviden, no pude, vámonos. A ver, ¿qué hacer cuando algo no suena? A ver, dicen, a partir de unos conocimientos inexactos, puedes identificar una respuesta mucho más probable que las demás. Busca debilidades en la redacción de la pregunta. Esto de buscar debilidades en la redacción de la pregunta va a ser algo que les va a ayudar muchísimo en el ENARM. El ENARM, si ustedes tienen la oportunidad de platicar con alguien que haya contestado el ENARM, pregúntenle, oye, ¿qué tan bien está hecho el examen? Te van a decir, está pésimo, está mal hecho, ¿de acuerdo? Ese sí es un examen para que yo me queje, no de los de fisiopatología renal, ni de los de fisiopatología del sistema cardiocirculatorio, que están perfectamente bien elaborados, ¿de acuerdo? Pero esos sí son exámenes que están pésimamente mal hechos, y eso se puede convertir en una ventaja también cuando ustedes identifican cuál es la debilidad o cuál es el dato que te están dando en la redacción. Señale la respuesta falsa, respuesta a la leucemia mieloide crónica. Recuerden que la leucemia mieloide crónica en general es una condición que tienden a observarse en adultos y tiene un curso, como su nombre lo dice, crónico. En general también se le conoce como leucemia granulocítica crónica, y para eso sirve un tratamiento, un fármaco que se llama mesilato de imatinib, ¿de acuerdo? Que es un inhibidor de tirosina sinasa que va sobre el gen de función BCR-ABL, que es la opción 4. Entonces, de entrada aquí, yo estoy identificando leucemia mieloide crónica, que se trata con mesilato de imatinib, ¿de acuerdo? Otra es que el interferón alfa es una alternativa. ¿Y esta alternativa cómo la interpretaría? Esto yo lo interpretaría como un puede, ¿ok? Como una posibilidad, como puede ser una opción. Oye, pero es que ya no se usa porque en general hay mejores opciones, pero puede ser una opción. Dices, en casi todos los casos, o sea, no te está diciendo en todos, o sea, está siendo flexible, en casi todos los casos,
existe la mutación del cromosoma Filadelfia, que es justo lo que mencionaba sobre el gen BCR-ABL. Entonces dices, esta sí, esta también. Dice, la presencia de anopatías no es habitual en exploración física. El hecho de que no es habitual, igual está haciendo un comentario flexible, no es un comentario categórico. No es como, ¿qué diferente sería si dijera, la presencia de adenopatías es necesaria para establecer el diagnóstico? O la presencia de adenopatías siempre se presenta en los pacientes con leucemia mieloide crónica. O sea, ya está duda de esa respuesta. Dicen, habitualmente existe una elevación de la fosfatasa alcalina leucocitaria. O sea, dices, esto es más bien de hueso, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta ahí era la incorrecta. Esa era la correcta al ser falsa, pues. Ok. Este apartado no me gustó mucho, pero se los comparto. O sea, sobre los libros de texto. Aquí lo que se refiere es que cuando ustedes vean, por ejemplo, una pregunta que esté súper larga y que esté súper fundamentada y que piensen que esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el doctor Diego Carrillo agarró, no tenía mucho tiempo, agarró el libro y dijo, vamos a ponerlo tal cual. Ya no me voy a meter en conflictos de que es. Lo voy a poner tal cual y como dice, sí, tiene 2 renglones seguidos y además lo redactó bien y además tiene acentos, pues esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como un tip de que los datos que son muy, muy, muy justificados o muy, muy largos pueden ser la respuesta correcta. Dice, cuando el autor de una pregunta escribe una frase tan larga, normalmente no será falsa porque habitualmente ha sido copiada literal de algún libro. Las frases son más largas, más explicativas, contienen ejemplos o aclaraciones entre paréntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven estas opciones, como por ejemplo, la demostración de protección frente a la aparición de lesiones preneoplásicas, y te ponen entre paréntesis hasta un ejemplo, son asociadas a los virus incluidos en la vacuna. Por otro lado, también la opción, este otro ejemplo, dice, administradas de forma aislada, las quinolonas, y entre paréntesis, antibióticos con buena penetración intracelular y buena eficacia in vitro contra brucela, se han asociado al desarrollo de resistencias y a la aparición de recaídas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que menciona, las respuestas más elaboradas, con definiciones muy académicas o incluso entre paréntesis que tienen ejemplos, muchas veces proceden directamente de la literatura médica. ¿Ok? Y te ponen este punto, dice, ¿crees que un autor de preguntas se va a molestar en inventar una mentira tan larga, incluso con aclaraciones? Pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Seguramente cuando es así es porque ya me dio flojera, agarré la pregunta, la copié literal y la presenté. Ya era la pregunta número 30 del examen. Entonces, esa ya es la que hace que saquen 95. Ok. Esta no está chida. Voy a cambiarla. Ok. Detalles puntuales. Por ejemplo, este es otro punto. Dice, señalar la respuesta falsa. Todas parecen ciertas. La que tiene más probabilidades de ser falsa es la que haga alusión a un detalle concreto. ¿Ok? Por ejemplo, un punto aquí a recordar son los porcentajes. Noten que aquí lo que les está preguntando es la falsa. Es la incorrecta. Y algo que les mencionaba hace un rato es que una de las preguntas más complicadas, y es justo una como que les menciono que es siempre súper cuestionable, es cuando hacemos preguntas de porcentajes. Ahí es donde nos metemos en conflictos y son cuando ustedes levantan la mano y dicen, doctor, pero es que yo leí en otro lado y es correcto. O sea, depende del texto donde lo hayan revisado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los exámenes que ustedes han, bueno, al menos en los que yo tuve oportunidad de hacerles, en general no permitimos o no permito que se hagan esas preguntas de porcentaje porque pueden tener respuestas correctas dependiendo de donde ustedes lo revisen. Entonces, cuando les den un porcentaje, también tómenlo en cuenta. Un varón fumador con disfonía de 2 meses de evolución presenta una neoformación maligna localizada en el tercio medio de la cuerda derecha, es decir, tiene un carcinoma laríngeo. La movilidad de ambas cuerdas es normal. Señale lo incorrecto. ¿Se puede ser tratada con? Puede, otra vez flexible. ¿Puede ser tratado con cordectomía? Sí. Lo más probable es que no precise tratamiento de la cadena ganglionar. Dice, lo más probable, o sea, no es un hecho categórico. Pero la opción 4 es puntual, es categórica. El 60% de estos tumores malignos son carcinomas epidermoides. Ahora,
probablemente sería más difícil contestar si te dieran un rango. Si te dan un rango, pues entonces es más factible que sí sea verdad. O sea, si te dicen entre un 60 y 80% de las veces es un carcinoma epidermoide, pues ya te están dando un dato más flexible. Te están dando más flexible. Y así es, o sea, dependiendo, sobre todo en neoplasias, en cáncer, ahora que, no sé si creo que todavía no llevan onco, ¿verdad? No, pero bueno, sobre todo en neoplasias va a ser bien difícil. Por ejemplo, les voy a citar un comentario en relación a esto. ¿Ustedes creen que la detección oportuna de cáncer sea igual en un país como Perú y México versus Suecia y Reino Unido? Pues no, definitivamente no. Entonces, probablemente el porcentaje de detección en esos países va a ser mucho más alto y aunque se trate de la misma enfermedad en otra población, el porcentaje va a ser abismalmente diferente. ¿Ok? Sin embargo, si me dicen entre un 50 y 80% de las veces el diagnóstico se detecta en una etapa temprana, dices, ya me está dando un valor que va de un rango. A lo mejor ya está tomando en cuenta bibliografía que dice que es entre un 50 y otra que dice que es entre un 70. Ya está dando un dato más flexible. Entonces, si dominas un tema, es muy difícil que te engañen con un concepto. En cambio, es muy fácil dudar de pequeños detalles, incluso aunque seas un experto en esa materia. Otro ejemplo es, por ejemplo, aquí donde te está dando mujer de 25 años, consulta por fiebre, prurito y pérdida de peso. Esto suena mucho al linfoma. La pérdida de peso, el prurito y la fiebre, que se denominan también síntomas B. Entonces, cuando un paciente joven tiene síntomas B y además tiene adenopatías y tiene ensanchamiento mediastinal, entonces lo más probable es que se trate de un linfoma. Le hacen una biopsia y encuentran que el paciente, dicen que tiene un linfoma de Hodgkin, que es un linfoma bastante común, y su variante más común, que es la esclerosis nodular. El paciente no tiene involucro a médula, es decir, no tiene un estadio 4, y te dicen, no encontramos evidencia de extensión extraganglionar. Otra vez, ¿cuál es la respuesta falsa con respecto a este caso? Dice, la pérdida de peso no es un dato constante en estos pacientes. Dado que se trata de una persona joven, deberíamos elegir un protocolo de quimioterapia con el menor riesgo posible de producir esterilidad. Eso suena muy bien. La opción 3 dice, desde el punto de vista de estadiaje, podríamos decir que se trata de un estadio 2, o más exactamente, estadio 2B por la fiebre y pérdida de peso. Está siendo demasiado puntual. La opción 4, la variedad de esclerosis nodular dentro de la enfermedad de Hodgkin suele verse en personas jóvenes y se asocian a adenopatías mediastinas. Mucho más. Suele verse, puede, es una opción más flexible. ¿De acuerdo? Ok. Ya la pasé. Existen gastritis tipo A y gastritis tipo B. Señale cuál de las siguientes es una característica de la primera. Te mencionan las opciones falsas, predomina en el antro, es más frecuente que la B, está causada por Helicobacter pylori, cursa con acloridia, es característica de la primera. En el 50% de receptores, esa ni siquiera la entendí para serles honestos. ¿Les parece si la obviamos? Vale. ¿Para qué les digo algo que no entiendo? Ok. Ok. Otra es la opción más completa. Yo creo que ya casi acabamos algunos de todos estos puntos que hemos discutido. Las opciones más completas, varias afirmaciones verdaderas, valorar si hay alguna mejor que la demás. Esto puede no ser 100% cierto, la verdad, porque a veces el tratamiento no implica ser el más completo. ¿Por qué? Yo les voy a citar un ejemplo aquí, por ejemplo. Vamos a suponer que están ante un paciente con quimio, un paciente inmunosuprimido. Pero cuando tú analizas el caso completo, si te hacen una pregunta muy teórica de cuál es el tratamiento para tal enfermedad, probablemente ahí no tengan ningún conflicto. Pero si ustedes analizan o les ponen un caso clínico donde, por ejemplo, le voy a dar tratamiento con quimioterapia, pero analizo el caso clínico del paciente y me doy cuenta que el paciente tiene falla cardíaca, retinopatía diabética, el paciente ya está amputado, ¿ok? Ya tiene una comorbilidad tan importante, ¿qué pasa si yo le doy un tratamiento muy completo o muy agresivo? Probablemente lejos de darle un beneficio, lo que le estoy ofreciendo al paciente son más problemas que beneficios. Entonces, les comento eso que la opción más completa no siempre podría ser
La respuesta correcta. Si es para fines teóricos, probablemente sí. Si solo te dicen cuál es el tratamiento para tal enfermedad y te dan la opción puntual completa, pues esa es probable que sea la respuesta correcta. Pero si te dan el escenario de un caso clínico en particular, sobre todo un caso clínico de un paciente que tenga una comorbilidad muy, muy importante, el tratamiento completo puede no ser la opción. Por ejemplo, les cito lo que se hacía hace como 8 años. Hace 8 años el tratamiento para cáncer de páncreas era con gemcitabina. Era monodroga. Les dábamos un fármaco y aumentaba la sobrevida un par de meses. Hoy, por ejemplo, hay esquemas muy completos. Por ejemplo, Folfiri, Folfirinox, y estos fármacos se tratan con irinotecan, 5-FU, oxaliplatino. Entonces les dan 3, 4 fármacos y el paciente efectivamente vive 3, 6 meses más, pero a expensas de mayor toxicidad, mayor riesgo de reinternamiento, mayor riesgo de neutropenia grave y fiebre, mayor riesgo de procesos infecciosos. Entonces, evidentemente, ¿creen que yo les ofrecería a un paciente añoso de los 80 años con debilidad, desnutrición, ¿le ofrecerías Folfiri? Pues probablemente no, porque ese tratamiento para ese paciente en particular sería demasiado agresivo y probablemente le condicione más daño que beneficio. ¿Ok? Ok. Entonces aquí era la opción de prednisona, calcio, vitamina D y bifosfonatos. Recuerden que el uso crónico de corticosteroides se asocia con osteoporosis secundaria. ¿A partir de qué dosis de prednisona aumenta el riesgo de osteoporosis asociada a corticosteroides? No me digan. ¿No? ¿A partir de qué dosis crónica de corticosteroides se asocia con osteoporosis? 100 miligramos. ¿Cuánto? 100, No, es muchísimo, Pau. Definitivamente eso es de 80. 60. uso crónico de Como corticosteroides. 7, ¿no? 7.5 miligramos. A partir de los 7.5 miligramos en adelante, de manera crónica, el paciente tiene riesgo alto, tiene riesgo de desarrollar osteoporosis secundaria a corticosteroides. Evidentemente no es, ese es un buen ejemplo y se los comparto. No quiere decir que el que tenga 5 miligramos no tiene riesgo y que el que tiene 10 sí lo tiene, o sea, no son dicotómicos. Y, o sea, esto es una variable continua. Probablemente si yo comparo un paciente que toma 10 miligramos de corticosteroides versus uno que toma 30, pues el que tiene 30 va a tener mucho más riesgo que el que tiene 10. Y el que toma 7.5 va a tener menos riesgo que el que toma 10. Lo mismo pasa con litiasis urinaria, por ejemplo. Sabemos que hipercalciuria se define como más de 250 miligramos al día de excreción urinaria de 24 horas. Pero no quiere decir que el que orine 245 ya no tiene riesgo. ¿Ok? Probablemente si yo comparo un paciente que excreta 245 miligramos de calciuria, comparado con uno que tenga 100 miligramos de calciuria de 24 horas, pues el que tiene 240 tiene mucho más riesgo que el que tiene 100 miligramos de excreción urinaria de calcio. Y si yo comparo ese de 240 con uno que tiene 500 miligramos de calciuria de 24 horas, pues el riesgo va a ser menor en el de 240 comparado con el de 500, aunque la definición sea más de 250. Son variables que son continuas. Entonces, esto se los comparto nada más para a colación del ejemplo que les puse de osteoporosis secundaria por corticosteroides. Okay. Aquí está, osteoporosis, efecto secundario relativamente frecuente de pacientes que toman tratamiento con corticosteroides y el ejemplo que les puse es más de 7, o sea, la dosis a recordar es más de 7.5 miligramos. Ok, vale. Muy bien, vamos a ver un par de casos clínicos. Ok. Bueno, en los casos clínicos, esta tabla me parece muy útil. De hecho, creo que vale la pena que la tengan clara para muchas áreas de la medicina.
También esto es bastante bueno que ustedes sepan. Hay una frase que me gusta mucho que es cuando, no me acuerdo bien exactamente, seguramente ustedes alguna vez también ya la han leído, dices cuando escuches galopar, no pienses en cebras, piensa en caballos, ¿de acuerdo? Entonces, si te dicen que el paciente tiene tos, fiebre y adenopatías, o si tiene tos, fiebre, pérdida de peso, piensa en TB, no pienses en sarcoidosis, no pienses en coccidioidomicosis, no pienses en histoplasmosis. O sea, si solo te dicen eso, ¿qué es lo más común? TB. Pues piensa en TB y no pienses en coccidioidomicosis. Y hay algunos datos clínicos en la medicina que son muy peculiares de ciertas enfermedades. Y esos les recomiendo que los tengan claros. ¿De acuerdo? Que los tengan muy claros. Por ejemplo, voy a tratar de, ustedes ahorita probablemente tengan estos datos más frescos que yo. Por ejemplo, en ginecología, el hecho de que tengas loquios fétidos, pues habla de endometritis. Por ejemplo, si el paciente tiene células clave, pues está hablando de una vaginosis bacteriana. Esto sí es algo muy común visto en medicina interna, por ejemplo. Ya los estuvieron repasando recientemente. Entonces, pues, estos son datos como muy puntuales de estos padecimientos. Por ejemplo, estas imágenes ecográficas de copos de nieve es de embarazo molar. Si les mencionan prurito anal nocturno en un niño, pues es oxúreos, ¿ok? Son de esas cosas que siempre vienen en todos los libros. Entonces, eso lo tienen que saber, es un hecho, pues. ¿Por qué? Porque son datos típicos, son datos claves de cierta enfermedad y les tienen que hacer pensar en ello. Por ejemplo, neumonía con hiponatremia, legionela. Por ejemplo, los nódulos de Osler en endocarditis, manchas de Janoway o manchas de Roth en endocarditis. Por ejemplo, vamos a poner otro un poquito más, pacientes con fiebre y que se dedica a la ganadería, tienen que pensar en fiebre en Q o en brucelosis. ¿Por qué? Por la historia clínica del consumo de alimentos no pasteurizados, por ejemplo. El paciente ordeña la leche y es la misma que consume sin hervirla, sin pasteurizarla. Entonces, son datos que son típicos y que tienen que también tener presentes. Por ejemplo, si les digo que un paciente tiene nefropatía y sordera, pues es síndrome de Alport, ¿de acuerdo? De hecho, esa fue una pregunta que hice reciente, que bueno, yo no la hice porque esté muy bajo nivel, es de muy poco compleja. Entonces, pero fue una pregunta así de, persona, niño, joven que tiene enfermedad renal crónica y además no escucha, ¿qué tiene? Alport. ¿Sí o no? O sea, y esa fue una pregunta que se hizo en este último segundo parcial. Entonces es Alport, o sea, ahí no hay mucho. Es como la pregunta de, ¿tiene síndrome nefrótico en niños? Yo la odio porque al final pues, no tiene ningún tipo de complejidad, o sea, es cambios mínimos, punto. ¿De acuerdo? Hematuria más infección respiratoria, Berger, o sea, nefropatía por IgA, y esto es algo muy peculiar. También lo discutimos en su momento, o sea, es diferente que el paciente haga hematuria después de un proceso infeccioso, entonces sería una posinfecciosa, a que el paciente tiene una faringitis hoy y empezó con hematuria al mismo tiempo. Eso es muy peculiar de nefropatía por IgA, que es la glomerulonefritis más común en el mundo. Por ejemplo, cáncer de pulmón en no fumadores es el adenocarcinoma. Ese es, que es habitualmente periférico y que debuta como derrame pleural o debuta como un hemotórax. Haces la toracocentesis y sale sangre, literal. Eso es muy peculiar del adenocarcinoma. Adenopatías en cáscara de huevo, de silicosis, las adenopatías ciliares bilaterales en sarcoidosis y además te dicen que es un paciente que tiene adenopatías ciliares bilaterales, que tiene crecimiento parotidio, que tiene eritema nodoso, que tiene nódulos pulmonares, pues es sarcoidosis. ¿Ok? ¿Cómo se llama el síndrome de sarcoidosis donde el paciente tiene una uveoparotiditis? Ese sí es un epónimo, pero no fue nazi, por eso todos lo siguen diciendo. ¿No? ¿Alguien se lo sabe? Es una pregunta difícil, pero se las comento para que no lo olviden. Se llama síndrome de Hertzsprung. Es un paciente con sarcoidosis. Sarcoidosis tiene dos síndromes, el de Lofgren y el de Hertzsprung. Y el de Hertzsprung es una uveoparotiditis. El paciente hace crecimiento parotidio, hace uveitis, hace artritis, eritema nodoso, y si le haces una placa, tienen adenopatías ciliares mediastinales. Ya se me están yendo, todo el mundo ya está aburriendo. No, es que creo que varios tienen clase, doctor. Ya me estaba
Ya me estaba desanimando. No. Está bien, pues. Buenísimo. Vamos a seguirle, pues. Ahí va. Ya dije, no, pues ya voy a acabar nada más yo solo aquí hablando. Ok, bueno, a ver, por ejemplo, miren, por ejemplo, en oftalmo, cuando lleven oftalmo, van a ver, y en el nacional va a ser típico, todo va a ser ojo rojo. Las conjuntivitis van a ser ojo rojo. ¿Por qué viene por el ojo rojo? Pero aquí vienen dos combinaciones. ¿Hay dolor? No hay dolor. Y además, si hay dolor o no hay dolor, y además otros datos como, ¿hay prurito ocular? ¿Hay adenopatías alrededor del ojo? ¿O hay pus? Te hacen pensar, si es un ojo rojo con pus, es bacteriano. Si es un ojo rojo, por ejemplo, con adenopatías ipsilaterales, es por virus. Y si el paciente tiene ojo rojo, pero además tiene prurito, tiene epífora, entonces eso es alérgico. ¿Ok? Al final, las tres condiciones, sean bacterias, virus o alergias, tienen ojo rojo. Pero la combinación de ojo rojo con un dato cardinal te hace pensar en una u otra etiología. Muy bien. A ver, ahí vienen mis favoritos, los de los casos clínicos que vienen con electrolitos. Su fuerte. Ahí va. Les prometo que yo no las hice. En una analítica rutinaria de una persona sin enfermedad conocida ni ingesta de fármacos, observamos los siguientes datos. Tiene una creatinina de 1, urea de 30, sodio en 140, potasio en 6, bicarbonato en 25, cloro en 95, ácido úrico en 140, potasio en 6, bicarbonato en 25, cloro en 95, ácido úrico en 5, glucosa en 100, calcio, fósforo en 4.5, y aquí yo les preguntaría, ¿a qué atribuirían la hipercalemia? Si ustedes se dan cuenta, y de hecho eso es algo que ustedes no me van a dejar mentir, al menos la mayoría creo, cuando tuve oportunidad de darles nefro, tuvimos mucho ejercicio de contestar preguntas, ¿o no? ¿Se acuerdan? Y les decía, no es esta respuesta por esto, no es esta respuesta por esto, no es esta respuesta por esto. Y aquí, por ejemplo, van a ver los ejemplos. Este caso me gustó mucho cómo lo plantearon. Por ejemplo, porque es mucho de lo que yo les insistía cuando analizábamos preguntas, por ejemplo, del MCASAP, vienen así. Si ustedes analizan este dato de creatinina de 1 y urea de 30, pregunta, ¿creen que sea falla renal? Pues no. No, o sea, tiene creatinina normal. De entrada, cuando yo voy y veo la creatinina, descarto que es falla renal. ¿Ok? Después, por otro lado, ¿qué otro dato, elemento clave viene aquí? Por ejemplo, viene el dato clave, viene bicarbonato, exacto. Viene glucosa. Entonces, si tengo una glucosa normal, pues prácticamente descarto diabetes. Y si tengo unos niveles de bicarbonato normales, pues prácticamente descarto acidosis metabólica. Y solo con ir a identificar esos datos. ¿Cómo estaba la cifra de bicarbonato? Aquí está, por ejemplo, descarto acidosis metabólica. Veo la glucosa en 100 y descarto diabetes mellitus. Entonces, ya de entrada aquí, ustedes están teniendo ya nada más dos potenciales respuestas. Ya todas las demás, ya las eliminaste por un dato clave en el caso clínico. Y estas, al menos aquí sí, pues, por ejemplo, mi grupo actual, pues se puede igual mencionar, o sea, siempre les digo, no es por esto, y aquí está la CREA, el potasio, el bicarbonato, el anion gap urinario. ¿Tiene diarrea? ¿No tiene diarrea? ¿Tiene acidosis metabólica más? ¿Ok? Entonces siempre tienen que encontrar como ahí mismo, en el mismo caso clínico vienen muchas respuestas. ¿Ok? Y por último vienen rhabdomiólisis y suero molizado. ¿Qué me haría descartar, por ejemplo, rhabdo? ¿Quién me dice? ¿No hay como repercusión en el riñón? Eso es una, que no tiene falla renal. ¿Cuál otra? Pues no viene con ninguna clínica. O sea, no dice algo como de, no sé, ejercicio, algo, no sé. Eso es uno. Sí, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Miolisis también causa alteraciones de pH, ¿no? Pues sí puede dar, si te da problemas de falla renal, al final también te puede dar acidosis metabólica. Pero quiero que analicen, ahí hay otro dato que puede ayudarles a descartar rhabdomiólisis. Hay un dato puntual. Ingesta de fármacos. Ácido úrico. Esa es una, de acuerdo, el ácido úrico puede ser ¿El una. cloro? Ah, sí. Calcio.
El calcio y el fósforo. ¿Qué pasa con rhabdomiólisis? Los Liberan fármacos el calcio también intramuscular. Exacto, ¿qué se eleva pasa? todo. Ahí va, ojo, ahí les va. ¿Qué pasa con el, o sea, si un paciente te dicen que tiene rhabdo, sí, por ahí alguien dijo fármacos, eso es muy buen dato. O sea, recuerden que hay fármacos que dan rhabdo, por lo tanto, el interrogar si el paciente toma fármacos me va a ser de utilidad. A ver, quien me comentó fármacos, o bueno, cualquiera, ¿qué fármacos asociarían con rhabdomiólisis? Esto se los dije. Fibratos. Ok, fibratos solitos. Estatinas. Estatinas. Exacto, la combinación de fibratos con estatinas es muy peculiar. Fibratos con estatinas. Y además, recuerden que en rhabdo o en lisis tumoral, el paciente tiene hipercalemia. ¿Ok? Este paciente no me dan niveles ¿Tiene hipercalemia? Sí, sí lo tiene. Pero además tienen hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven el calcio es normal, ven el fósforo es normal, lo único que tienes alto es el potasio. Entonces, rhabdo sí pudiera explicar la elevación de potasio. Este paciente tiene 6 de potasio. Podría explicarlo, pero como el calcio es normal y el fósforo es normal, entonces esto no lo tiene para pensar en, y además no tiene el antecedente de fármacos como bien por ahí mencionaban. Entonces, el único elemento para que yo pensara que rhabdo es la causa de esta hipercalemia, pues es solo único, no tengo tantos datos para pensar que sí sea rhabdo. Entonces, la respuesta correcta es que el MIP está en su primera guardia, el médico interno de pregrado, y como le pidieron muchos pendientes, pues de volada agarró la primera jeringa que encontró, con la primera aguja que encontró, fue, le puso el torniquete, se le olvidó que fueron las torundas, le dejó el torniquete puesto, regresó por las torundas, regresa y de repente, como tiene mucha prisa, toma la aguja, extrae el émbolo de manera muy rápida, ocurre lisis de los eritrocitos y después lleva de volada al laboratorio y le dicen, ¿sabes qué? Tu paciente tiene potasio en 7 y el paciente tiene función renal normal, está caminando, ya no tiene dolor, de hecho ya lo iban a mandar de alta al día siguiente. Entonces, ¿pero por qué puede tener potasio en 7? Porque tuvo una pseudo hipercalemia. ¿Eso cómo se llama? ¿Es una pseudo hipercalemia o es que se hemolizó el suero? Y esto les va a pasar cuando entren al internado. Si es que, bueno, algunos de ustedes todavía no van a entrar, pero algunos pueden que ya estén. Es algo bastante común. A ver, vamos a ver otra pregunta. A ver, enfermedades relacionadas, diagnósticos diferenciales. A ver, niño de 3 años con cuadro catarral y fiebre de 39 grados. O sea, tiene respuesta inflamatoria. Tiene un exantema macular en cara y se ha generalizado, que afecta palmas y plantas. A la exploración se observa, discúlpame, es que estoy posguardia, un exantema rojo de mucosa bucal, facies abotargadas con congestión nasal mucopurulenta, párpados hinchados y ojos rojos con lagrimeo intenso. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no se ha relacionado con esta enfermedad infecciosa? Este paciente, al ser un niño tan pequeño de 3 años con fiebre y exantema, pues lo que estamos probablemente es que se trata de sarampión, ¿ok? Y aquí dices, la complicación típica de sarampión es la parotiditis. En general también puede ocurrir orquitis, pero aquí, esto creo que fue, aquí hay un error, aquí no es el no, es la complicación que se asocia con la enfermedad infecciosa. Y en sarampión puede ocurrir orquitis y parotiditis. La respuesta correcta es la A, pero aquí se fue un no. ¿Ok? Esto no es. Entonces, ahí es una pregunta en relación a la enfermedad que tú ya estás pensando y con qué padecimiento se asocia. Ok, a ver, vamos a ver esta. Un hombre de 45 años, es un varón, es una persona joven y tiene hipertensión. Sin repercusión sobre órganos diana y función renal normal. Inicia tratamiento con captopril. Ojo, entonces ya aquí ya me está dando que el paciente pues tenía hipertensión, pero hace unos meses después comienza con edema, con orina espumosa, con sangre, con exámenes en sangre y en orina donde tiene creatinina normal, tiene
por hipoproteinemia y tiene una proteinuria de más de 3 gramos. A ver, para tratar de mantener su atención y cuando yo haga preguntas me mantenga yo también despierto. A ver, alguien de mis alumnos actuales, no les veo. Memo, es el único que te veo. ¿Qué síndrome nefrológico tiene? Es tu oportunidad de brillar. No me haga esto, doctor. No tengas miedo, no pasa nada. A ver, está fácil. Ánimo. Mira, función renal normal, proteínas bajas, proteinuria alta, ¿ok? Edema. ¿Qué tiene? Chan. Nefrótico. Eso. Hasta contestaste con flojera, así como, ¿cómo me preguntas esto? Insultas mi inteligencia. Así fue con tu respuesta. Síndrome nefrótico, ¿de acuerdo? Ok, tiene un síndrome nefrótico. Entonces, ¿en cuál piensan? Hasta por epidemiología, ¿cuál contestarían? Membranosa. Membranosa, ¿de acuerdo? Membranosa. ¿Y se acuerdan que membranosa se asocia con qué se asocia membranosa? El captopril. Se puede asociar con YECA, definitivamente. Sí, no es tan común, pero sí se puede asociar con YECA. Además, algo importante como complicaciones es que la membranosa se asocia con trombosis, que no tiene por fortuna este paciente, y otra es que se asocia con cáncer. Y estrepto. ¿Cómo? No, nada, ya me dio pena. Y es que no sé qué iba a decir. No, no te preocupes. O sea, la glomerulonefritis aguda, esto sería un nefrítico, ¿de acuerdo? O sea, si el paciente tiene, si te dicen glomerulonefritis aguda, esto lo que te está hablando es que el paciente tiene un síndrome nefrítico y recuerden que el síndrome nefrítico es igual a falla renal. Falla renal, o sea, lesión renal aguda, más un sedimento urinario activo. Es decir, el paciente va a tener eritrocitos dismórficos, acantocitos, bla, bla, bla. Un riñón normal. ¿De qué enfermedad se está hablando cuando te dicen que tiene un riñón por biopsia normal? Cambios mínimos. Cambios mínimos. Exacto, enfermedad de cambios mínimos. Y la membrana proliferativa, que es otra causa de nefrótico, pero que también puede dar nefrítico, y que recuerden que se puede asociar a virus de hepatitis C, a síndrome de Sjögren, que no tiene este paciente. Fíjense bien, si yo les hubiese mencionado que este paciente lo transfundieron hace 20 años, entonces la enfermedad en la que estaría pensando, por el hecho de que lo transfundieron, fue que tenía virus C y que tuvo membrana proliferativa. O si También dicen, tendría el complemento bajo. tendrían complemento bajo, tendría C3 y C4 bajo, pero si me dicen que, por ejemplo, este paciente tiene sequedad de boca, tiene seroftalmia, serostomía, entonces pensaría en Sjögren, y entonces digo, es un paciente con Sjögren y síndrome nefrótico, entonces es una membrano proliferativa, ¿de acuerdo? Entonces, noten cómo todos los elementos en un caso clínico pueden ser útiles para contestar preguntas. Ok. A ver, no le puedo cambiar. Ahí está. Tiene un síndrome nefrótico, efecto adverso del captopril, y además lo comentamos. A ver, un excursionista ha regresado a México después de explorar unas cuevas en el río Mississippi de Estados Unidos. No se encuentra bien y acude al médico, se encuentra radiológicamente una neumonitis. Esto es algo que también va a ser muy importante cuando lleven infecto. Una de las preguntas de la historia clínica que son sumamente importantes para un infectólogo son los viajes recientes. Esos son súper importantes. Si entran a cuevas, si se dedican o a qué se dedican, el trabajo es sumamente importante. De hecho, probablemente cualquiera de otras áreas de especialidad no le pongamos mucha atención, pero el infectólogo cuando hace la historia clínica dice, ¿dónde vives? Y tienes agua potable, tienes fosa séptica y viajas recientemente, ¿cuántas personas viven ahí? O sea, muchos datos que pueden hacer pensar en hacinamiento, en bajas, en condiciones de precariedad, que pueden aumentar el riesgo notablemente de infecciones atípicas, por ejemplo, ¿va? Si no, pues soy guía turístico, puede ser aspergilosis o puede ser histoplasmosis, ¿ok? No, que soy un inmigrante y crucé la frontera, entonces puede ser coccidiomicosis, que se llama fiebre de origen, fiebre del Valle de San Joaquín, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya te está dando un dato, un elemento importante en el caso clínico, que es que estuvo en Estados Unidos, que viajó al río Mississippi.
Ok. Aquí está, cuervas del río Mississippi. Y además te dice que le hacen un lavado bronquialveolar donde tienes un hongo dismórfico, un Quercion saburó. Dicen, ¿de qué se trata el hongo? Dices, híjole, no tengo ni idea de qué tipo de hongo es, pero lo que sí sé es que los viajes al Mississippi se asocian con histoplasma. En México, por ejemplo, histoplasmosis, te lo van a mencionar mucho en un paciente que igual entra a cuevas. Este es el dato importante. Cuevas, ¿vale? Y también en el norte del país, ¿no? Sí, también, aunque en el norte del país lo que más se tiende a observar es coccidioidomycosis, que pueden parecerse bastante, porque fíjate que histoplasma puede dar cuadros de neumonitis, puede dar involucro medular, el paciente puede hacer pancitopenia, pueden hacer inclusive estos pacientes con histoplasma capsulatum, pueden hacer cuadros de neumonías, pueden hacer, ¿qué más? Son como las características más importantes, pulmonares y medulares. Pero, por ejemplo, Cocci también puede dar un cuadro de una neumonía autolimitada. De hecho, ni siquiera necesitan tratamiento. Únicamente los vigilas. Histoplasma también puede causar un montón de complicaciones. También puede causar meningitis y puede causar diseminación a vértebras. Sí, es bastante... Sí, o sea, todos estos hongos que son micosis invasivas pueden dar, como su nombre lo dice, invasivas o son micosis sistémicas. Solo estoy tratando como de recalcar cuáles son las características como más peculiares de cada hongo sistémico. Por ejemplo, si te digo Aspergillosis fumigatus, Aspergillus fumigatus también puede dar, mira, Aspergillus, déjame poner el video para verlos. Aspergillus puede dar muchas formas de presentación clínica. Puede dar algo que se llama aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde el paciente solamente tiene asma, tiene algunas lesiones, infiltrados, y el paciente lo que tiene es broncoconstricción. Lo que tiene es el asper que está colonizando y el paciente y despierta una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria da tos, broncoconstricción. Y el tratamiento es con broncodilatadores y es con itraconazol para el manejo. Pero mismo asper puede dar también mucha afección sinusal. Es decir, puede dar aspergilosis extrapulmonar, afección a hueso, a corazón. Puede dar, por ejemplo, aspergilosis, puede dar destrucción nasal, sinusitis y mucha neumonía. Histoplasma da neumonía y da mucha afección medular. Cripto, que también es otro hongo, da afección a piel, da lesiones muy parecidas a acné, por ejemplo, pero también puede dar hipertensión intracraneal. Entonces, noten cómo estos hongos tienen ciertas peculiaridades cada uno, pero son sistémicos. Y al ser sistémicos pueden tener un montón de daño a varios órganos, ¿de acuerdo? Vale, a ver, déjenme continuar. Sigo viendo cómo nada más se van yendo. Ahí va. Esta ya es muy teórica. Vamos a buscar una que sea más útil ya para saber buscar la lógica. Bueno, vamos a verlas todas. La opción central. Cuando hay una pregunta en estadios tumorales, porcentajes o números que pueden ser ordenados del más bajo al más alto, la respuesta correcta es con mayor probabilidad la que ocupe el centro de esta oración. Esto yo no estaría del todo de acuerdo, pero bueno, es un otro elemento que pueden considerar. Un paciente de 40 años de edad presenta fiebre de 38,5, pérdida de peso superior al 10% en los últimos meses. Es decir, este paciente tiene síntomas constitucionales. Fiebre, pérdida de peso. A la exploración se palpa una adenopatía de 2 centímetros en la axila derecha que se biopsia. El diagnóstico anatomopatológico es enfermedad de Hodgkin tipo celularidad mixta. En el estadio de extensión se aprecian adenopatías mediastínicas y retroperitoneales y el resto de las exploraciones fueron normales. ¿En qué estadio clínico, según la clasificación de Ann Arbor, se encuentra el paciente? Es un concepto muy teórico, nada más que te hacen pensar, te hacen creer que la opción central es la respuesta correcta. Yo en particular no estoy tan de acuerdo porque puedo poner que el paciente aquí, un dato en el caso clínico puede cambiarme la respuesta. Por ejemplo, si en el caso clínico me dicen que el paciente tiene anemia, leucopenia y tiene trombocitopenia, ese paciente dice, caray, esos 3 datos significan que el paciente tiene pancitopenia y que entonces probablemente ese linfoma tiene involucro a médula ósea. Y al tener involucro a médula ósea es un estadio 4. ¿Ok? Entonces puede que un dato nada más en el caso
te haga cambiar la respuesta del estadiaje. Los estadiajes no se me estresen mucho, al menos si yo les pidiera que aprendieran estadiajes en términos de mato o en onco, les pediría que supieran los estadiajes de las enfermedades neoplásicas más frecuentes. Probablemente de cáncer cervicouterino, de cáncer de mama, cáncer colorectal, ¿ok? Pero no les pediría que se supieran en la clasificación de melanoma, por ejemplo, o que se supieran la clasificación de estadiaje oncológico del cáncer de páncreas o del pulmonar. ¿Por qué? Porque esos son complejos hasta para el médico experto en el área, hasta para el oncólogo, hasta para el cirujano oncólogo. Cuando pues, ya se dedica todo el tiempo a eso, pues seguramente se lo aprenden de memoria, pero al final eso es difícil, o sea, sobre todo tienes que agarrar y ver la tomografía y checar si hay ganglios precarinales, y entonces dices, es un 3B o son 4, no lo sé. Entonces, los estadiajes en general, estos no son tan relevantes. Ok, a ver, otra pregunta. Muy bien. Saber buscar la lógica. Puede ser que conozcamos la teoría, pero la lógica ayuda a descartar opciones. Todos los medidores siguientes, excepto uno, son elaborados por los macrófagos alveolares aislados en enfermos de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, dices, híjole, la colagenasa no tiene nada que ver ahí a nivel a nivel pulmonar, a nivel bronquial. Entonces, todo lo demás, la fibronectina, leucotrienos, factores de crecimiento de plaquetas, macrófagos, pues tienen mucho sentido común, ¿no? Pero, por ejemplo, la colagenasa, esa en general la voy a ver en tejido, en epidermis, lo voy a ver en piel, no lo voy a ver en tejido, por ejemplo, conjuntivo, articular, ¿ok? Pero no en bronquios, ¿no? Otra de buscar la lógica. En la poliquistosis renal del adulto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Este tema nosotros lo vimos y te dicen, a ver, ¿cuál de las que siguen es falsa? Te dicen, ¿es una enfermedad hereditaria autosómica dominante? Bueno, suena bien. ¿Habitualmente se detecta en la primera infancia con ecografía? No estoy tan de acuerdo, pero vamos a ver. ¿Es causa de deterioro progresivo de la función renal? Sí. ¿Frecuentemente cursa con hipertensión arterial? También. ¿Se le asocia a litiasis renal en un 15 a 20% de los casos? Okay. Pero noten que dices, híjole, autosómica dominante, sí. De hecho, ¿quién me dice cuál es el gen mutado? PKD, Polycystic Kidney Disease. ¿Cómo lo mencionaron, perdón? PKD. PKD. Es el PKD1, ¿no? Que es el más común. PKD1. El PKD1 en el 90% de los casos. Entonces, la respuesta aquí es muy tonta porque te dicen la causa del adulto y te dicen que se detecta en el niño, ¿no? ¿De acuerdo? Ante la duda, no solo debes analizar el contenido, sino también la forma de las preguntas. Algunas veces existen pistas salvadoras en el enunciado o en alguna de las respuestas. En ocasiones puedes encontrar razonamientos muy simples para resolver preguntas con apariencias complicadas, ¿no? Ok. Ok, este tema de distracción es uno que también vale mucho la pena que ustedes ahorita lo veamos. ¿Por qué? Porque esta es una de mis favoritas, ¿eh? ¿De acuerdo? La distracción. ¿O no, Chan? Va pues, ahí va. El dato típico envenenado lo llaman aquí. Cuando hay un caso muy largo y en las primeras oraciones vemos un dato clave, buscamos la respuesta tentativa entre las opciones y si la encontramos respondemos sin terminar de leer el caso. Error. Nunca hagan eso. O sea, nunca leen, nunca contesten un examen sin haber leído absolutamente todo. ¿Ok? O sea, siempre tienen que analizar todo. Es que quiero borrar eso. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo nomás digo, mujer de 60 años con rhinosinusitis y con cuadro de 2 meses de evolución con astenia, anorexia, febrícula, dolores en brazo, lívidos reticulares y disnea, digo, esto es un Wegener, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el paciente tiene afección al sistema, a senos paranasales, a vías aéreas superiores altas, sinusitis, rinitis, con síntomas constitucionales, esto es igual a Wegener. Ojo, cuando empiezan a decirte que el paciente tiene eosinófilos en 5,000, dices, y que además tiene asma, entonces ya no es un Wegener.
¿Ok? ¿La respuesta cuál sería? Síndrome de Church-Strauss, una enfermedad. Exacto, síndrome de Shure-Strauss. ¿Con qué anticuerpos se asocia Shure-Strauss? MPO, creo. Exacto. PANCA por inmunofluorescencia y por ELISA contra mieloperoxidasa. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Vale. Ya no cambia. Ahí está. Entonces, nunca respondas una pregunta sin leer todo el enunciado, sobre todo si se trata de un caso clínico elaborado por el doctor Diego Carrillo, ¿ok? Aunque lo veas claro desde el principio, un solo dato puede cambiar el diagnóstico, ¿o no? Sí, sí, tal cosa, ¿no? Ojo, miren, aquí está este dato que dice, no es eso, ¿de acuerdo? La respuesta precipitada. Preguntas de opción múltiple, trampas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa el significado de un intervalo de confianza del 95% más adecuado? O sea, no, pues si me dicen 95, segura debe estar por aquí, ¿no? Pero aquí las 4 dicen 95%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa el significado de un intervalo de confianza del 95%? Dice, el 95% de las observaciones se sitúa dentro de un dicho intervalo. ¿Ok? Existe 95% de probabilidades de que una muestra de la población tenga una media incluida en el intervalo. Existe una confianza del 95% que te están dando un valor de confianza. Esto es un confusor. Confianza del 95% de que el verdadero valor del parámetro poblacional se sitúa en el intervalo. Y otro es que dice, existe una confianza del 95% de que el verdadero valor del parámetro poblacional se sitúa en el intervalo. Aquí pareciera, es prácticamente lo mismo que la previa, pero te dicen que si la muestra es representativa de la población en la que se parte. Ok, aquí la respuesta correcta es la opción C, pero en general aquí lo que puede es, entre tantos datos, pues en general también esto puede terminar confundiendo, ¿no? Pero bueno, esta no era el mejor ejemplo de una pregunta precipitada. A ver, esta pregunta. Este es de VIH. El tratamiento antirretroviral de un paciente con VIH con carga viral de 575,000 copias y linfocitos de CD4 de 450, te preguntan en relación al tratamiento. ¿Qué onda? ¿Es obligado? Solo estaría indicado si la carga viral fue superior a 1,000,000 de copias. En ningún caso se prescribiría si los CD4 son de más de 200. Está indicado si el paciente lo desea. En estas condiciones solo estaría indicado en el contexto de un estudio clínico prospectivo. Esta pregunta, qué bueno que aquí se menciona que son en relación a estos criterios. ¿Por qué? Porque inclusive hoy esta respuesta pudiera ser el hecho de decir que el paciente lo desea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque desde el momento en el que tenga VIH y si tiene una pareja sexual activa y pues va a querer tener tratamiento para tratar de disminuir el riesgo de contagio al mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy una respuesta correcta pudiera ser la opción 4, ¿vale? Y otra respuesta correcta puede ser es obligado, porque hoy por hoy el diagnóstico se le ofrece prácticamente a todo paciente desde el momento en el que tiene diagnóstico de VIH. Se le ofrece, pero es algo que se tiene que consensar con el paciente, porque una vez que se inicia el tratamiento antirretroviral es para no suspenderse, ¿de acuerdo? Entonces, no le vas a iniciar un tratamiento por 1 año y después se lo vas a quitar. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber resistencia y pues tener resistencia a un virus como un retrovirus, pues es algo bastante serio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se nos acaban las posibilidades de tratamiento. Entonces, pero aquí te dicen criterios de 2004. Ok. Está indicado si el paciente lo desea y esto sigue siendo hoy una realidad, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, sería falsa hoy por hoy. En ningún caso se prescribiría si los CD4 son de más de 200. O sea, eso le digo que hoy puedes iniciar antirretroviral con incluso 700, 800 CD4. Doctor, una duda. Entonces, ¿no podría ser también que es obligado? O sea, estaría dentro de esas dos, pero la más correcta es si el paciente lo desea. Actualmente sí, Lulu, porque, o sea, está indicado si el paciente lo desea, porque tú nunca puedes obligar a un paciente, ¿de acuerdo? Absolutamente.
En ningún escenario puedes obligar a un paciente a nada. Entonces, tú le puedes dar el tratamiento y le dices que se lo tiene que tomar y que es pero pues no hay quien te asegura que lo va a tomar. Entonces, aquí es el ejemplo de la mejor respuesta posible. Y la mejor respuesta posible aquí sería actualmente ya si el paciente desea tomarlo. ¿Por qué? Porque en general eso es una recomendación ya para todos. ¿Va? Aquí está, justo era lo que mencionaba. No se puede obligar a un paciente a tomar un tratamiento. Entonces, las recomendaciones, leer todas las opciones antes de contestar y ya. ¿Ok? Chavos, ¿les parece si hasta aquí lo dejamos? La verdad ya no doy una más. Les pido una disculpa, pero estuve de guardia y la verdad ya no estoy como dándoles una retroalimentación como desearía. Pero si ustedes me lo permiten, me gustaría que pudiéramos organizar en otra ocasión y quizás con estos elementos que ya hoy tuvimos oportunidad de discutir, podríamos tocar algunos otros puntos y ya dedicarnos a contestar preguntas. Y a lo mejor lo podemos hacer en tiempo real con Socrative y vamos viendo cómo les va y si estos parámetros pudieron ser de utilidad en contestar esas preguntas. ¿Qué les parece? Sí. Muchísimas gracias, doctor.